traducen sabiduría, es definida por el diccionario, vean, como el conocimiento y la capacidad. Es una habilidad. Es que cuando somos sabios y desarrollamos la sabiduría, estamos desarrollando una habilidad que te va a ayudar en la vida diaria y en todas las decisiones que tomas. Y entonces es una habilidad que nos ayuda a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Y eso es clave, porque todos en la vida tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. Y aparte de eso, la sabiduría es una firmeza en la toma de decisiones. Y son decisiones que son consecuentes y que son correctas y acertadas. Porque muchos tomamos decisiones, pero desafortunadamente muchas de las decisiones que tomamos ni son acertadas, ni son en el momento correcto, ni son sabias. Y las basamos en el intelecto, en el conocimiento que tenemos. Yo creo que muchos de nosotros nos falta más oración a la hora de tomar decisiones. Y muchas decisiones que tomamos las basamos en, sacamos una libreta, hacemos, ¿quién hace listados de pros y contras cuando tiene que tomar una decisión? Una decisión financiera, tiene que invertir en algo, tiene que entrar a un negocio, tiene que tomar una decisión. Entonces empieza uno, pero ¿cuántos de nosotros sacamos tiempo para orar y pedirle a Dios que nos guíe y que nos dé sabiduría para tomar la decisión? No que el intelecto nos dice que es correcta, pero la decisión que es correcta para el propósito de Dios. Y es una gran diferencia. Y el conocimiento precisamente muchas veces nos permite analizar las cosas desde un punto de vista físico, pero la sabiduría nos permite que la verdad de Dios, la palabra de Dios, sea aplicable a nuestra vida diaria. Y creo que en parte este tema de ser maduros en Cristo nos está hablando de que la información es importante, el conocimiento es importante, pero la aplicación de ese conocimiento es todavía más importante. No nos sirve de nada. Proverbios 9:10 dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría. Tenemos que tener temor del Señor. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos ¿de qué? Del cielo. Por lo tanto, nuestra sabiduría proviene del cielo, no es la sabiduría humana. Y la vida cristiana, de una u otra manera, una de las cosas que hablamos también es que es una vida de siembra y cosecha. Es de siembra y cosecha. Y muchos de nosotros estamos viviendo consecuencias positivas en nuestra vida o consecuencias negativas en nuestra vida, y es por falta de sabiduría o por tomar decisiones sabias, porque hemos sembrado lo correcto y estamos cosechando ahora lo correcto. Y la sabiduría precisamente nos ayuda a sembrar correctamente para que podamos cosechar las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es lo que hablamos hace 2 semanas y hoy continuamos con la serie. El título de la enseñanza de hoy es Los indecisos. Los indecisos. Creo que a muchos nos cuesta tomar decisiones. ¿Quién acá se considera una persona indecisa? Poquitos, entonces son decididos. Qué bueno. Estaban indecisos si subían la mano o no. Pero hay muchas personas indecisas. Yo les he contado acá que yo a veces, por ejemplo, me frustro cuando voy a ver algo en Netflix. Entonces me pasa, yo disfruto mucho ver Netflix mientras como algo. Entonces voy, compro lo que quería, estaba antojado, por ejemplo, un sándwich. Entonces voy, me compro mi sándwich, mis papitas de jalapeño que me gustan, mi gaseosa, me siento al frente del televisor, prendo Netflix y empiezo a buscar qué ver. Y yo veo que el sándwich se me está enfriando y a veces me frustro porque duro 10 minutos buscando y por mi indecisión no pongo que ver en Netflix y a veces termino poniendo cualquier cosa ahí, no sé, la doctora Polo, y ahí como rápido el sándwich porque se me está enfriando la comida por indeciso. Y muchos de nosotros somos personas indecisas. ¿A quién le gusta la doctora Polo? Digan la verdad. Así que Santiago en el capítulo 4 nos habla de este tema de la indecisión. Algo que me ocurrió a mí cuando niño, les he contado también. Yo viví y me crié en La Guajira, en Colombia. Me crié en Barranquilla, en La Guajira, por el trabajo de mi papá. Vivimos ahí un tiempo, hice hasta primero de primaria en La Guajira. Y ahí nos mudamos a Bogotá. Entonces, claro, llegó nuevo a Bogotá, un colegio nuevo. Ustedes saben lo que es uno cuando el niño entra a un colegio nuevo. Ya todos los niñitos eran amiguitos, desde kinder, transición. Entro yo a primero. Y en Colombia, digamos que acá en Estados Unidos creo que es más normal o común tener nuevos amigos en los salones, ¿no? Los rotan. Pues saben que en Colombia arrancan los mismos desde kinder y en 11 se gradúan los mismos, y pero son como amistades tan estrechas porque es que desde chiquiticos están juntos. Entonces, claro, entro yo a primero de primaria, soy el niño nuevo de todo primero, no hay el único nuevo de todo
primero A, B, C, D y E, era Esteban Segura. Entro a primero. Aparte de eso, yo siempre tuve problemas para escribir. Todavía yo de la manera en que escribo, yo cojo el esfero o el lápiz, lo cojo rarísimo. Un día si me ven escribiendo, yo no lo cojo así. Entonces, claro, las profesoras me metieron en unas terapias, yo estaba en clases. A mí, yo no podía ir a recreo, me tocaba quedarme haciendo planas para que cogiera. Y no me dejé. Se rindieron conmigo. Terminé cogiendo el esfero del lápiz como yo quise. Y entonces también me costó hacer amigos al principio porque no podía estar en recreo, que es donde uno hace amigos. Entonces me tocaba quedarme con una profesora, almorzaba y haciendo planas. Entonces me costó un poquito al principio hacer amigos, pero logré hacer un amigo. Fue mi primer amigo cuando entré a primero, me acuerdo mucho, no voy a decir su nombre. Y entonces hicimos amistad. Entonces almorzaba con él, él también tenía que regresar al salón a hacer planas y empezaba a hacer planas conmigo. Después de que se rinden y empiezo a salir a recreo, empiezo a juntarme con los que jugaban fútbol, porque yo jugaba fútbol, y me hago amigos de los de fútbol, entro al equipo del colegio, y entonces empecé a hacer más amigos de los de fútbol. Y una de las cosas que me pasó, claro, saben cómo son los niños de terribles, ¿no? Me dijeron que yo no podía ser amigo de ese niño con el que me tocaba hacer las planas si quería ser amigo de ellos y si quería poder jugar fútbol. Y tuve que tomar esa decisión. Y claro, ese niño que le tocaba hacer, era como raro el niño, además. Era como raro porque él se creía dinosaurio y hacía ruidos de dinosaurio. He was kind of weird. Yeah. Entonces, me dijeron que yo no podía ser amigo de él y entonces me tocó tomar esa decisión. Y para mí fue difícil porque, claro, me daba pesar y yo quería ser amigo de él, pero me decidí por ser amigo de los de fútbol y no volví a ser amigo de él. Y me tocó tomar esa decisión y fue una decisión difícil. Y saben que a muchos de nosotros nos pasa eso. Tenemos que tomar esa decisión de ser amigos de Dios o ser amigos del mundo. Y precisamente Santiago nos ilustra esto. Y suena chistoso el ejemplo que les estoy dando, pero nos pasa todos los días en diferentes circunstancias que vivimos, donde tenemos la oportunidad de ser amigos de Dios y posicionarnos donde Dios nos quiere, o posicionarnos donde no deberíamos estar y ser amigos del mundo. Y a muchos de nosotros nos pasa eso. Y si nosotros queremos ser hijos de Dios, maduros en Cristo, y queremos seguir creciendo y seguir madurando, vamos a tener que tomar una decisión. No nos podemos quedar toda la vida en Netflix dándole. Eventualmente tú vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que elegir un show y vas a tener que pararte en esa decisión firme. Y me encanta el libro de Santiago porque cada herramienta que nos da cada sección nos funciona y nos sirve para la que viene. Para nosotros tomar esta decisión se necesita ¿de qué? De sabiduría. Podemos tener mucha información, podemos tener mucho conocimiento bíblico, conocimiento intelectual de todo tipo, pero si no tenemos sabiduría, cuando llegue el momento de tomar la decisión que debemos tomar, no la tomamos y entonces nos enemistamos con Dios. Vamos a entrar a ver lo que dice el libro de Santiago, pero antes quiero que me acompañen en una oración para poner ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde ya, Padre, por el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia, Señor, como tus hijos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que sea una palabra que nos confronte, que nos motive, Señor, a seguir creciendo y seguir madurando, Padre. Que esta palabra entre nuestros corazones como una semilla que da fruto y fruto en abundancia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos directo a la palabra. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10, dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago acá nos va a poner, digamos que dos secciones en esta parte. Nos va a hablar de las guerras y después nos va a hablar del tema de la decisión que tenemos que tomar. Entonces Santiago arranca haciendo esta pregunta: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Y riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no tienen. Porque no piden, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero la gracia de los
pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes son los indecisos. Purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Para que sepan, yo sí sé leer. Lo que pasa es que el computador, el brillo de las luces a veces me hace un reflejo y no puedo ver, y a veces como que me enredo, pero ustedes me ayudan cuando me enrede con leer algún versículo, ¿no? Una de las cosas que Santiago nos habla en esta porción es sobre las guerras y los problemas y los conflictos que tenemos entre nosotros. Algo que me llama la atención es que si nosotros nos ponemos a leer un libro de historia, y nosotros, ¿a quién le gusta acá la historia? A mí me encanta la historia. Los que nos gusta la historia y sabemos de historia, sabemos que las guerras son una parte clave o una parte que hace parte de toda la historia. Desde el principio las civilizaciones empezaron en guerras. Eran guerras. En la Biblia hay muchas guerras escritas de Israel. Hoy estamos en guerra. Israel está en guerra con Palestina. Hace no mucho, no sé si Ucrania todavía sigue ahí con el tema de Rusia. O sea, las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. O sea, hay muchas guerras, guerras civiles, guerras de independencia. Todos los países en Sudamérica tuvieron que luchar por su independencia. Estados Unidos tuvo que luchar por su independencia. O sea, las guerras han forjado la historia de la humanidad. Son parte de lo que vivimos nosotros y seguirán siendo parte de la humanidad. Y se preguntarán ¿por qué? Santiago arranca haciendo esta pregunta. Dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Algo interesante, si entramos a analizar esto, es la guerra es algo terrible, ¿cierto? Y desafortunadamente sé que hay algunas personas acá que han prestado servicio militar y han tenido que estar involucradas en una guerra. Pueden decir por testimonio propio lo que es estar en una guerra. Y es algo terrible, es algo que no se le desea a nadie, vivir una guerra, estar en una guerra. Y es interesante que algo tan grave y que impacta al mundo entero como una guerra, lo pone en la misma canasta que un simple conflicto con alguien. ¿Por qué? Porque el origen es el mismo. Y eso es lo que dice Santiago. Dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y la respuesta es una pregunta que hace, pero una pregunta retórica. Dice: no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, ¿cierto? Él está siendo un poco sarcástico en la manera que nos está haciendo esa pregunta, porque lo está diciendo. Es básicamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Yo fui a una traducción de la Biblia que me gusta mucho, que es la traducción al lenguaje actual. Es una traducción que a mí me gusta porque a mí me gusta leerla en la Reina Valera, en la nueva versión internacional o en la nueva traducción al lenguaje, y me gusta ponerla en la versión más sencilla como para coger toda la idea. Y si vemos la traducción al lenguaje actual, dice así: pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Las guerras y los conflictos que pasan en el mundo y los conflictos que tenemos entre nosotros pasan porque tenemos pasiones que luchan dentro de nosotros mismos. Tenemos egoísmo y maldad dentro de nosotros mismos. Y algo tan pequeño como un conflicto con alguien o una guerra entre dos países empieza por los malos deseos que portamos dentro de nosotros. Son malos deseos que tenemos desde nuestro interior. Y la palabra de Dios es clara en que nos llama a tener ¿qué? Buenas relaciones. Nosotros no estamos para estar en conflicto, nosotros no estamos para estar en pelea, nosotros no estamos, aunque el conflicto es parte de la vida. Nosotros hicimos una serie hace varios meses del conflicto, ¿recuerdan? Les dije, el conflicto hace parte de la vida, el conflicto es algo normal. Los esposos tienen conflictos, padres con hijos tienen conflictos, personas acá en la iglesia tenemos conflictos. El conflicto es algo que va a pasar, es parte de la vida, pero nosotros no hemos sido llamados a llevar una vida de conflicto. Hay una diferencia muy grande entre en determinado momento yo tener un conflicto con alguien. Quizá yo puedo tener un conflicto un día con mi mamá, tenemos una diferencia y podemos tener un conflicto, pero nuestra relación no puede ser de conflicto. Nuestra relación tiene que estar por encima de eso. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos llamados a vivir en armonía, estamos a vivir juntos, a hacer la vida amena, sin problemas, sin conflictos, sin guerras. Pero desafortunadamente eso no pasa porque cargamos el pecado adentro, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos una batalla que estamos librando dentro de nosotros. Y es claro que esto es lo que debería pasar, pero desafortunadamente no pasa así.
Y les tengo que decir que a mí me pone muy triste cuando a veces hablando con algunos de ustedes me tienen que contar, no, mira, estoy de pelea con mi mamá, o estoy de pelea con mi papá, o mira, estamos de pelea los esposos, llevamos, qué sé yo, 3 semanas sin hablarnos y estamos de pelea. Me pone triste porque no es lo que nos llama a ser Dios, no es lo que nos llama a ser la palabra. Nos estamos muchas veces dejando llevar por esas pasiones internas que llevamos, por ese egoísmo que portamos. Y esa es la raíz de las batallas y las peleas y los conflictos que podemos tener con otras personas. Y en teoría esto no debería pasar, pero desafortunadamente pasa. Una frase que les tengo aquí es que la esencia del pecado es el egoísmo. La esencia misma del pecado es nuestro egoísmo. Si ustedes se fijan, el primer pecado, el de Eva, cuando Eva está en el paraíso, ¿cierto? Está la culebra y ella tiene la tentación de pecar. La tentación y ese pecado vino porque ella quería ser como Dios. Había un sentimiento de egoísmo, de desobediencia. Era un deseo egoísta que la llevó a cometer el pecado. ¿Cuántos de nosotros cometemos pecados y equivocaciones y hacemos cosas que no deberíamos hacer por ese egoísmo interno que portamos? Porque aunque de pronto tú no seas por característica una persona egoísta, todos tenemos un grado de egoísmo adentro. ¿O quién no le gusta a veces como que las cosas sean a mi manera? ¿Cierto? ¿O a quién no le gusta sobreponerse sobre la otra persona? No, se va a hacer así. Ese egoísmo, todos portamos un grado de egoísmo dentro de nosotros. Y cuando leemos el versículo 2 dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra, no tienen porque no piden. La envidia y nuestro egoísmo nos llevan a hacer cosas terribles como lo que está describiendo aquí Santiago, hasta el punto de matar a alguien. Un gran ejemplo bíblico de esto es Caín y Abel. Caín y Abel, los dos llevaron una ofrenda al Señor. Ellos llevaron ofrenda al Señor. Caín trajo su ofrenda al Señor, Abel trajo su ofrenda al Señor. Y la palabra del Señor dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y entonces Caín, miren lo que dice exactamente la palabra de Dios, dice, se enfureció y decayó su semblante. Él se molestó. Él le dio envidia de que Dios le gustó la ofrenda de su hermano y no la de él. Y lo que lo llevó a hacer, ese sentimiento que cargaba por dentro, fue lo que todos ya sabemos, que Caín mató a su hermano Abel. Y Dios mismo, ojo, porque la palabra dice, Dios le responde, le dice, Caín, ¿por qué estás enfurecido? Y Dios mismo le dice, el pecado está a la puerta y te seducirá. Es que cuando nosotros portamos esas cosas internas, como la envidia, la falta de humildad, el orgullo, todo eso que no deberíamos tener en nuestro corazón, pero que aún así portamos y que libra una batalla dentro de nosotros y no lo logramos controlar, estamos a un paso y estamos en las puertas de caer en pecado. Muchos de los pecados pasan, muchos no. Todos los pecados se originan en nuestro corazón, se originan dentro de nosotros. Y vean que lo que pasó por envidia y que se originó como un sentimiento pequeño de envidia, terminó haciendo que él matara a su hermano. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Por pequeñas cosas que están fuera de control dentro de nosotros, terminamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Y la persona tiene una lucha interior debido a esos deseos egoístas y nunca puede ser feliz y nunca disfruta la vida. Las personas que tienen esto por dentro jamás son felices, porque siempre se están fijando en lo que tiene el otro, siempre se están fijando en lo que ellos no tienen, siempre se están fijando en que Dios le dio a este, en que Dios no le dio al otro. Y en vez de sentirse agradecidos por lo que Dios sí les da, se quejan por lo que Dios no les da. Y se dejan llevar por esos sentimientos y empiezan a tener envidia con lo que otros hacen o con lo que otros tienen. Y siempre están buscando eso y siempre está su corazón en pro de eso. Y sin importar qué tipo de batalla libremos, el origen siempre es el mismo. El origen de esa batalla que tú y yo libramos es siempre el mismo. Quiero que oigan esta frase: la causa de toda disputa o pelea interna o externa es la rebelión contra Dios. Siempre es mi rebelión contra Dios, sea una batalla interna que esté librando o una batalla externa que esté librando con un hermano mío. Siempre va a ser la rebelión contra Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con el mundo. Y ahí no tenemos que decidir, ¿vamos a decidir hacer las cosas como el mundo las hace o vamos a decidir hacer las cosas como Dios nos llama a hacerlas? ¿Vamos a empezar a pensar las cosas que Dios nos llama a pensar o vamos a empezar a pensar como el mundo? Porque si somos una iglesia y hemos sido llamados a ser iglesia, pero estamos actuando como el mundo, les tengo que decir que desafortunadamente entonces somos el mundo.
Y como iglesia, Dios nos está llamando a estar por encima de eso, a tener estándares diferentes, a subir los estándares. En el mundo dicen que el matrimonio se maneja de una manera, pero el estándar de Dios es tan diferente y tenemos que como iglesia poner el estándar de Dios. Y es una decisión y una batalla que libramos todos los días. Y por eso es que tú y yo tenemos que dejar de ser tan indecisos y tomar una decisión. Muchas veces nos paramos acá en la mitad y ni para acá ni para allá, y brincamos para acá y brincamos para allá. Pero lo que Dios quiere en esta mañana, en esta tarde que tú hagas, es que te pares acá y tomes una decisión y digas: no soy perfecto, pero voy a luchar, voy a batallar para hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que las haga, a responder a la vida de una manera bíblica. Y Santiago hace una comparación muy interesante con esto en el versículo 4, porque dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El adulterio, por definición, es relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero eso simplemente es lo externo de un proceso interno que pasó con alguien. Cuando alguien, y cuando nos está haciendo este paralelo con el adulterio, nos está hablando de una falta de lealtad, es lo que nos está hablando Santiago acá. Porque es que cuando una persona se acuesta con alguien fuera del matrimonio y está adulterando, está siéndole ileal a su esposa o a su esposo, y está con una lealtad dividida, está rompiendo los votos y las promesas que hizo esa persona el día que se casaron. Y eso es lo que nos exhorta Santiago. Tú no puedes estar casado con la palabra de Dios, tú no puedes estar casado con Dios mientras estás mirando las cosas del mundo, mientras estás coqueteando las cosas del mundo, y mientras estás acá saliendo con las cosas del mundo, y mientras estás adulterando con las cosas del mundo. Tenemos que ser una iglesia decidida, que toma la decisión y dice: no, es que yo me paro donde tengo que estar. Y como cantábamos ahorita, que me sentí tan quebrantado con esa canción, el Dios del universo, el Dios que creó todo, te escogió a ti, te apartó, te hizo su hijo, te perdonó, te redimió, mandó a su único hijo a morir por ti. Y aún así seguimos siendo con falta de lealtad hacia Dios, y seguimos haciendo coquitos acá con el mundo. Y qué pena que tenga de pronto que ser tan fuerte, pero no soy yo, es la palabra de Dios. Nos está llamando a tomar una decisión, a ser radicales. Y el trasfondo real de esto del adulterio es el rompimiento de los votos, de la promesa de la lealtad hacia otra persona. Es estar dividido entre dos. Es estar dividido entre dos. Y la semana pasada justo hablamos de eso, de que nosotros, y lo dije ahorita, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Aunque estamos en la oscuridad, no somos oscuridad. Estamos llamados a ser ¿qué en la oscuridad? Luz. Tú eres la luz y la sal de este mundo. Entonces, ¿por qué nos comportamos como oscuridad? ¿Por qué nos comportamos como mundo? Y aunque estamos en la oscuridad y aunque estamos en el mundo, tenemos que tener estándares diferentes como iglesia, y tenemos que empezar a hacer las cosas de la manera que la palabra de Dios dice que las tenemos que hacer. Es una gran indecisión con la que luchamos cada día. Es un adulterio espiritual, le llamé. Adulterio espiritual. Y lo que muchas veces no entendemos es que eso interno siempre termina saliendo así tú no quieras. ¿Tú crees que lo puedes controlar? Que esos sentimientos de envidia, de orgullo, de falta de humildad, yo no sé con qué puedas estar lidiando internamente, solamente tú sabes. A veces son sentimientos tan profundos que nadie más los conoce, solamente los conoce uno. Y es más, y a veces hasta nos cuesta reconocerlos de lo profundo que están. Y yo te tengo que decir que si tú no empiezas a controlar eso interno, eventualmente va a salir, eventualmente va a explotar, eventualmente va a terminar saliendo, así lo quieras o no. Míralo como en términos de un recipiente que le echas y le echas y le echas y le echas y le echas. Y va a llegar un punto que el recipiente no le va a caber más. Y va a llegar un punto en que el recipiente se va a desbordar y te va a hacer un reguero y te va a hacer un desastre. No esperes a que llegue el desastre a tu vida. No esperes a que llegue el reguero a tu vida. No esperes a que se chorree por todo lado y destruya áreas de tu vida para empezar a tomar control de lo que portamos adentro. Tienes que ponerle atención. Lo que pasa es que como va por dentro y no se ve, y somos seres humanos y nos enfocamos en lo externo, y nos enfocamos en el comportamiento y en lo que vemos, no le paramos atención. Sí, sentí envidia. Ay, eso no pasa nada. No, sí pasa, porque sentiste envidia y mañana vas a sentir otra cosa, y pasado otra y otra y otra y otra y otra, y eventualmente explotas.
Creo que en las relaciones de matrimonio pueden entender esto que estoy hablando. De que sientes algo, no lo expresas, no lo comunicas, lo llevas por dentro y pasa una y otra vez. Y los esposos son expertos en meter eso debajo del tapete, en guardarlo en el cajón. Y va a llegar un punto en que guardas y pasa un año y dos. Y hay parejas que llevan 30, 40 años casadas y ya no cabe más en el cajón y ya no cabe más en el recipiente y ya el tapete está lleno. ¿Y saben qué pasa? Explota, se desborda y te destroza tu matrimonio. No dejes que esto que estoy hablando dañe áreas de tu vida. Empieza a tomar control. Oigan esta frase: las batallas en nuestro corazón pueden ocasionar disputas y peleas fuera de nuestro corazón. Lo que tú controles dentro de tu corazón va a ser controlado fuera de tu corazón. Lo que no controles dentro de tu corazón va a estar descontrolado fuera de tu corazón. Lo que tú portas adentro y lo que lidias adentro lo va a hacer que lidiar afuera también. Va a salir también. Lo que portamos adentro es un reflejo de lo que pasa afuera. De pronto puedes controlar una que otra acción, pero eventualmente te va a salir. Y claramente Santiago nos está exhortando a que tenemos que tomar una decisión: o el mundo o Dios. No podemos seguir adulterando. Tenemos que tomar una decisión. Y un creyente maduro en Cristo la tiene clara. Tiene la decisión clarita. No le tienen que preguntar, no lo tiene que pensar, no lo tiene que consultar con la almohada, no tiene que hacer un listado de pros y contras, no tiene que decir: ¿será que ir a la iglesia? ¿Será que orar? ¿Será que la palabra? ¿Será que tener una relación con Dios? A ver, ¿cuáles son los pros y contras? Contra: me tengo que levantar temprano el domingo. Contra: me toca sacar un día entre semana para ir al grupo de vida. Contra: me tengo que levantar 20 minutos antes para orar y leer la palabra. Un creyente maduro es definido, claro y firme en la decisión que tiene que tomar: o Dios o el mundo. Y si nosotros queremos paz y no guerra, y queremos estar claros, decididos y no divididos, y no tener esa lealtad dividida a las que estoy hablando, Santiago nos manda a hacer 3 cosas básicas. La primera, nos manda a someternos a Dios. Someternos a Dios. Lo estábamos cantando en la canción de ahorita. Si los mares se someten, yo también. Los únicos que no se someten de toda la creación: el pájaro vuela, el pájaro hace lo que tiene que hacer, los animales hacen lo que tienen que hacer, el mar hace lo que tiene que hacer, el cielo hace lo que tiene que hacer, toda la creación hace lo que tiene que hacer. Los únicos de toda la creación que no se someten y no hacen lo que han sido llamados a hacer somos nosotros. Lo primero que nos llama a hacer Santiago es someternos. Versículo 7 dice así: así que sométanse a Dios. Y ojo con la recomendación que nos hace: resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Saben que la palabra someterse tiene un origen militar? ¿Saben qué significa? Estar alineado. Alguien que se somete está alineado. ¿Ustedes imaginan que un soldado no se someta y que no se alinee? Y que el soldado quiera ser general y trate de ser general. ¿Ustedes imaginan el caos que habría si todo el mundo hiciera lo que quisiera? Tiene un término importantísimo en el término militar. Someterse es someterme a las órdenes que me den, someterme a ser un soldado, someterme a la misión que me den, someterme a lo que me están diciendo que tengo que hacer. Y aunque de pronto yo no quiera estar firme debajo del sol porque estoy cansado y ya no quiero que me pegue el sol y tengo calor, me tengo que someter porque es la orden que me está dando mi comandante, general, coronel, lo que sea. Yo no sé qué sigue después del soldado, el capitán. Tenemos que someternos. Y si un soldado se cree general, entonces eso va a traer problemas a nuestras vidas. Y los únicos que no nos sometemos somos nosotros. Es claro que el soldado tiene que obedecer y comportarse como soldado. Nosotros somos los únicos que no nos entregamos, no nos sometemos y no le damos nuestra vida a Dios. Y queremos ser los generales de nuestra vida. Y ahorita cantábamos: Señor, nos sometemos a ti, te entregamos nuestra vida. Pero queremos aún así seguir mandando y siendo los generales de nuestra vida y tomando nuestras decisiones y haciendo las cosas a nuestro parecer, como nos gusta, como es cómodo, como es chévere. Someterse es que aunque no sea chévere la misión, la aceptas y la haces con agrado, con obediencia. Otra palabra de someter, cuando yo leí esto en Santiago y la palabra someter: ¿a quién le gusta la UFC o las peleas de la UFC? José hace jiu-jitsu. Y ustedes saben que cuando alguien somete a alguien es que le está haciendo una llave de jiu-jitsu, ¿no? Someter a alguien, un submission, es lo que se dice en inglés. Y muchos de nosotros a veces olvidamos que este tema de la sumisión, de someternos, es una batalla, es una pelea, y estamos en una batalla.
contra la oposición, contra el mundo. Estamos en una batalla constantemente y ese mundo nos quiere someter a nosotros y nos quiere hacer una llave y que nosotros nos rindamos. Pero realmente la batalla interna que tenemos es someter todo lo que somos, someter nuestro intelecto, someter nuestros sentimientos, someter nuestros gustos, nuestra comodidad, someter nuestros intereses, someter todo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hemos llamado a hacer. No someternos a la carne, pero someternos a Dios. Y siempre que nos sometemos a Dios, no dejamos espacio para que el enemigo entre. Claramente dice Santiago ahí: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Cuando tú te sometes a Dios, es como que dejas todo bien selladito, ¿sabes? Te entrego todo a ti, Dios, te entrego mi voluntad, te entrego a ti y has todo sellado. No quedan grietas para que el enemigo pueda meterse. Pero cuando hay áreas de nuestra vida que no le sometemos a Dios, áreas en nuestra vida que no le hemos entregado a Dios, hay áreas de mi vida que yo no le he entregado a Dios. Yo le he entregado muchas áreas de mi vida a Dios. Y créanme, como pastor hay muchos sacrificios que me toca hacer. Hay muchas áreas que me ha tocado entregarle a Dios y que no quiero y que me cuesta y que es difícil. Y es una lucha para mí. Hay áreas en las que sigo trabajando. Y hay muchas áreas en tu vida que de pronto ya le entregaste a Dios, te has sometido, pero hay áreas que de pronto no las has entregado a Él. Y ahí es cuando dejamos esas pequeñas grietas donde el enemigo se puede colar y puede hacer mucho daño. Quizá le has sometido a Dios de que eres líder acá en la iglesia, sirves, conoces la palabra, tomas buenas decisiones, eres bueno en tu trabajo, en fin, no sé, has sometido muchas áreas y haces las cosas que debes hacer. Pero quizá de pronto hay áreas dentro de tu relación con tus hijos que no has sometido. Y el enemigo se mete por ahí y puede hacer mucho daño en la relación con tus hijos. Tenemos que someternos al Señor todas las áreas de nuestras vidas. Efesios 4:27, un versículo bien corto, que dice, léanlo ustedes: cuando nos sometemos a Dios, no le estamos dando cabida al enemigo, estamos entregando todo a Dios. Si tú le entregas todo a Dios, ¿qué le puedes entregar al mundo? ¿Qué le puedes entregar al enemigo? No hay nada más para entregar. ¿Saben qué me pasaba a mí cuando pequeño? A mí me daban mi mesada para la plata para comprar el almuerzo en el colegio o las onces o la merienda en el recreo. Y me pasaba, como me gustaba mucho la comida, me daban la mesada del mes, empezaron, la del mes. Y me la gastaban 4 días toda la mesada del mes. Y me tocaba pasar hambre el resto de los días. Después pasaron a darme la mesada semanal. Entonces el lunes me entregaban lo de toda la semana y me lo gastaban 1 o 2 días y pasaba hambre los demás 2 días. Y mis papás se dieron cuenta que me tenían que empezar a dar la mesada todos los días porque si no yo me la gastaba, porque era mal administrador. Una de las cosas que me di cuenta es que si yo no lo tengo, pues entonces no lo puedo usar. De la misma manera, cuando tú le entregas toda tu vida a Dios, cuando todas las áreas de tu vida están en las manos de Dios, ¿qué tiene el enemigo para quitarte? ¿Qué tiene el enemigo para meter la mano? ¿Qué tienes para entregarle al mundo? Nada. Estás siendo leal a Dios, no estás en falta de decisión, estás decidido entregándole todo a Dios. No hay ningún área donde el enemigo se pueda meter porque ya todas las áreas de tu vida las has sometido, las has entregado a Dios. Y eso es lo que nos manda a hacer Dios. Y la idea es que no dejemos ninguna área de nuestras vidas expuestas y que se las entreguemos todas a Dios. Lo segundo que nos manda a hacer aquí Santiago es acercarnos a Él. El versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Una parte fundamental de acercarnos a Dios es confesar nuestro pecado y pedirle que nos limpie. Hay muchas personas que no son conscientes de su pecado. Hay muchas personas que están felices en el pecado, aquí, tranquilos, pecando y con una lealtad dividida, indecisos, pecando. Tú no te puedes acercar a Dios cuando estás feliz en el pecado, cuando te estás gozando en el pecado, cuando estás aceptando el pecado en tu vida. Yo no te estoy diciendo que no vas a pecar, vamos a pecar, pero tenemos que luchar contra ese pecado. Tenemos que tener una guerra contra ese pecado. No nos podemos dejar de ese pecado. Un autor que me gusta mucho, que es el doctor A.W. Tozer, él escribió un libro acerca de los atributos de Cristo. Una de las que dijo él que a mí me encantó es que entre más nos acercamos a Dios, más nos parecemos a Él. Entre más te acercas a Dios, más te pareces a Él. Y por consecuencia podemos decir lo contrario. Y entre más me parezco a Dios, pues más me acerco a Él. El reto que tenemos hoy, que nos hace Santiago, es acercarnos más a Dios, parecernos más a Él, dejar que el Cristo que tengo en mí viva y que pueda yo en todas las áreas de mi vida no tener una indecisión,
tomar una decisión clara. Y la realidad es que muchos de nosotros, y lo he experimentado yo, por eso se los puedo decir, cuando estamos en pecado y cuando estamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo, con pensamientos que no deberíamos tener, yo le llamo que entramos en un funk, es lo que yo le digo. Y lo hemos experimentado todos, que no queremos venir a la iglesia, nos sentimos alejados de Dios, no nos provoca orar, no nos provoca leer la Biblia. Y es una realidad, el pecado sí nos aleja de Dios. No debería ser así, porque entiendo que porque porto pecado y porque soy pecador, pues necesito de Dios. Y en teoría pues yo debería acercarme más a Dios cuando estoy en pecado. Pero la realidad no es esa. Vean, yo la mayoría de personas que conozco cuando se están alejando de la iglesia, cuando se alejan de Dios, cuando dejan de asistir, cuando dejan de congregarse, es porque generalmente están en algo que no deberían estar, porque el pecado nos aleja de Dios. Y por último tenemos que humillarnos a Dios. El versículo 10 es claro y cierra Santiago hablando de esto así: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Saben que esto va en línea con lo que hemos hablado en los grupos de vida, que por cierto ya salimos a vacaciones, ya entramos a diciembre, pero arrancamos con todo el 2024 otra vez con nuestros grupos de vida. Continuamos con la temática que estábamos, pero es posible que a veces sometamos áreas de nuestra vida y nos humillemos exteriormente, pero portemos mucho orgullo todavía por dentro. Salmo 51:17 dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. La mejor ofrenda para Dios es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Una de las claves para no estar indecisos es humillarnos. Es entender que somos pecadores, que nos equivocamos, que no nos las sabemos todas, que necesitamos sabiduría, que necesitamos seguir creyendo, que necesitamos seguir madurando en Cristo. Y eso es humildad. Y cuando nosotros logramos hacer estos 3 pasos, someternos, acercarnos y humillarnos, podemos salir de la indecisión y podemos ser claros en la decisión que tenemos que tomar. Y esto nos va a ahorrar tantos problemas en nuestras vidas. Ser personas decididas y pararnos firmemente en Cristo nos va a ahorrar tantos problemas. Dios quiere que seamos claros, firmes, decididos y fieles a quienes somos nosotros. Lo interno, y termino con esto, lo interno siempre se termina reflejando en lo externo, así no lo quieras. Así luches y puedes engañar a muchas personas. Puedes engañarme a mí, puedes engañar a tus amistades, puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, puedes engañar a tus líderes en el grupo de vida, tú puedes engañar a tu familia, puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo engañas. Él conoce lo que realmente portamos adentro y tenemos que trabajar en eso, porque lo interno siempre termina reflejando lo externo. Y el reto que tenemos como hijos de Dios es madurar, es crecer, es trabajar y es batallar, es guerrear. Es esa batalla interna que tenemos, no dejarnos, para que entonces cuando logramos ganar esa batalla interna, todas esas batallas externas que de pronto ahorita estás luchando, con las que estás lidiando, con las que estás batallando, las vas a empezar a ganar. ¿Te has preguntado por qué a mí no me sale esto? ¿Por qué tengo que batallar con lo otro? ¿Por qué me toca a mí así? ¿Por qué me pasa esto? Pues tengo que decir que es algo interno. Tienes que chequear qué hay dentro de ti. Si tu matrimonio no está funcionando, no es lo externo. Tienes que mirar qué es lo interno que no está funcionando. Si tus finanzas no están funcionando y estás cansado de batallar, chequea internamente qué es lo que hay y por qué estás batallando ahí. Tenemos que apuntar a ganar las batallas internas para empezar a ganar esas batallas externas. La próxima semana continuamos con la crítica, el juicio y la murmuración. No se lo vayan a perder, que va a estar buenísimo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde ya de domingo, porque queremos ser una iglesia que sigue madurando. Es un proceso que no queremos abortar, es un proceso que no queremos parar. Queremos seguir creciendo y trabajando, Padre. Sigue trabajando con nosotros, Señor. Hoy venimos a ti con un corazón dispuesto, Señor, a trabajar las áreas que tenemos que trabajar, Señor. Hoy queremos acercarnos más a ti, Señor. Queremos humillarnos, queremos someternos todas las áreas de nuestra vida a ti, Señor.
No queremos ser más indecisos, Padre. No queremos más brincar entre el mundo, Señor, y entre ti, Señor. Queremos ser leales. No queremos adulterar más, Señor. Queremos ser leales, Padre, al llamado que tú nos has hecho, Señor. Queremos ser leales a nuestra identidad como hijos. Queremos ser leales a tu sacrificio, Padre, que hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida, Señor, que te glorifique a ti, Señor. Que nuestras palabras, que lo que hacemos, que toda nuestra vida, Señor, sea un reflejo tuyo, Padre. Y que las personas puedan ver claramente: allá va un hijo maduro, allá va un hijo de Dios. Que se note, Padre, que esas batallas internas que estamos peleando, Señor, las empecemos a ganar. Que empecemos a identificar, Señor, las áreas que tenemos que trabajar, para que entonces todo eso se empiece a reflejar exteriormente, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a seguir trabajando con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios justo, eres un Dios que nos da exactamente lo que necesitamos. Gracias, Padre, por tu soberanía. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.